atando al hombre fuerte. Una noche cuando Rees-Owells y sus amigos estaban regresando del pueblo, pasaron cerca de un grupo de mujeres que nunca habían venido a las reuniones. Se podía notar por sus voces que habían estado bebiendo. Uno del grupo exclamó: ¿Dónde está el poder para cambiar a esta gente? Era un desafío, y Rees lo aceptó. Al instante, el espíritu le concedió elegir a la cabecilla de aquellas mujeres, quien era de mala fama y una borracha confirmada. Oró para que ella llegase a ser parte del reino antes del día de Navidad. Esto era algo nuevo. Él había visto a muchos borrachos convertirse, pero el Señor había trabajado a través de sus contactos personales con ellos. En este caso, sin embargo, él no tenía ninguna conexión con la mujer. El Señor le había dicho que no ejerciera ninguna influencia personal, sino que la alcanzara a través del trono. Sería una prueba real de fortaleza. ¿Podría el Espíritu Santo, a través de él, usar el poder de la expiación para romper con el poder del diablo en la vida de ella y así se cumpliese la palabra del Salvador en Mateo 12:29 respecto a atar al hombre fuerte y robarle sus bienes? Vio que si podía obtener esta prueba visible de la derrota del diablo, el Espíritu Santo podría aplicar a través de él la victoria en mayor escala. Para hacer esto, el Espíritu le dio Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Todo dependería de su permanencia en él. Que esta permanencia tomaría un lugar tan central en su vida futura de intercesión, es importante ver lo que el Espíritu le enseñó al Señor Owells sobre ello. Este texto clave, Juan 17:7, deja bien en claro que la promesa es ilimitada, pero que su cumplimiento depende de la permanencia. Aquí está la razón del por qué en todos los casos de intercesión, el Señor Owells hablaba constantemente de guardar su lugar de permanencia. La clave bíblica para la permanencia está en 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En otras palabras, significaba estar dispuesto a que el Espíritu Santo viviera por medio de él la vida que el Salvador hubiera vivido si estuviese en su lugar. La manera como el Señor Owells mantuvo esta permanencia, fue pasando un tiempo de espera en Dios cada día durante el período que duraba la intercesión. Entonces, el Espíritu Santo le hablaba por medio de la palabra, revelándole cualquier nivel que debía alcanzar, particularmente en las leyes del reino en el Sermón del Monte. Tenía que cumplir toda orden que el Espíritu le diera, ya que la manera de permanecer es guardando sus mandamientos. Juan 15:10. El Espíritu también examinaba su corazón y arrojaba luz sobre su vida diaria, revelando cualquier motivación o acción que necesitaba confesión y limpieza en la sangre. Pero las relaciones del Espíritu no eran tantas como las faltas exteriores con la naturaleza interior, egoísta, de la cual emanaban. No debía repetirse nunca ninguna transgresión, sino que se le exigiría obediencia específica en este punto hasta que se efectuara un cambio interior radical. Fue purificado por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Primera de Pedro 1:22. Nunca podría llegar hasta la presencia de Dios a menos que hubiese obedecido todo lo que le había sido encomendado el día anterior. La necesidad de la permanencia se ve en ese mismo capítulo, Juan 15. La vida está en la vid. Mientras la rama permanece unida a la vid, la vida produce el fruto por medio de la rama. En otras palabras, el poder está en Cristo. Cuando el intercesor sigue unido a él mediante la permanencia, su poder ve a través de él y lleva a cabo lo que necesita ser hecho. En tanto que el Señor Owells continuara en este lugar de permanencia día a día, estaría cada vez más consciente de que el Espíritu estaba en batalla con el enemigo, hasta finalmente tener plena seguridad de la victoria. Entonces, el Espíritu le diría que la intercesión había finalizado, que se había obtenido la posición y que esperara la liberación visible en alabanza y fe. Hay grados y etapas de permanencia. Mientras más profunda sea la unidad, más puede operar el poder de la vida resucitada de Cristo por medio del canal y se ganan nuevas posiciones de autoridad espiritual. La permanencia de Rees-Owells estaba siempre de acuerdo a la luz recibida hasta ese momento. En ese sentido, la permanencia en un período particular podría ser denominada perfecta y reclamarse la victoria, aun cuando quedaran algunos aspectos de su vida que debían cambiar. Durante la primera semana de permanencia, el Señor le habló cada noche sobre muchas cosas. Comenzó a tratar con mi naturaleza, dijo, y me mostró cosas que nunca soñé que estuviesen allí, yendo a la raíz de mis motivos. Era una muerte diaria. Pensé una y otra vez, es posible retroceder, pero con la obediencia vino la limpieza, hasta que en la segunda semana dijo, me he acostumbrado más a mi posición, y puedo ver al Espíritu Santo atando el diablo. Pronto me di cuenta que no estaba luchando contra carne y sangre,
sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las siguientes semanas, a medida que obedecía inmediatamente al Espíritu Santo, en todas las cosas, fueron tiempos de comunión maravillosa. Al final de la sexta semana el Espíritu le dijo que la permanencia estaba completa y la victoria asegurada. Estaba permaneciendo sin ser llamado a hacerlo, caminando en la posición, y el Señor me dijo que ya podría esperar ver a esta mujer dar un paso. Esa misma noche, con emoción en su alma, la vio por primera vez en la reunión al aire libre y dijo al diablo: ahora sé que el Espíritu Santo es más fuerte que tú. Has sido llevado a la ruina en el Calvario. No tomó ningún paso para ejercer influencia sobre la mujer, pero ella pronto comenzó a asistir a las reuniones de la casa de campo. Un gran número de personas se volvieron espectadores en cuanto oyeron de la oración. Este era ahora un caso de alabanza antes de la victoria, y en las 6 semanas que restaban para la Navidad el Espíritu Santo no le permitió a Reyes orar por ella. Era un conflicto el no orar, dijo, porque el adversario nos presionaba diciendo que había necesidad de orar, pero esa hubiera sido una oración de duda. Durante ese tiempo, no hubo señal exterior de arrepentimiento en la mujer. Llegó la mañana del día de Navidad, y la palabra que él tenía era: sube y toma posesión. Tuve oportunidad de experimentar lo que sentían hombres como Moisés al decir algo de antemano. Comentó: ni una sola duda vino a mi mente ese día. Tenía fortaleza. Estuve alabando al Señor todo el día. No miraría mis tarjetas de Navidad o regalos, porque este era mi regalo de Navidad. Cuando llegó el momento de la reunión, la mujer estaba allí. Mucha gente había traído sus niños y había mucho ruido. En ninguna manera la atmósfera podría influenciar a una persona a arrepentirse. Pero a mitad de la reunión, ella cayó de rodillas y clamó a Dios pidiéndole misericordia. Fue una victoria incalculable, y ella sigue firme hasta hoy. Dentro de poco tiempo, Reyes Wells pudo comprobar de nuevo que había aprendido un gran secreto. El encargado de unas obras en la vecindad, aunque alardeaba de nunca haber orado de rodillas, fue impactado por lo que se había hecho con los vagabundos y les dio trabajo en su empresa. Decía a los que se le acercaban: estás viviendo a costillas de aquellos jóvenes, ¿verdad? Mañana comienzas aquí. Su esposa había sido bendecida, así que el grupo de jóvenes obreros comenzaron a orar por la salvación de él. Mientras esperaban en Dios, surgió la pregunta: ¿cómo podían alcanzarlo? Finalmente fueron guiados definitivamente a orar para que los invitara a su casa. Los invitó el domingo siguiente. Para evitar asustarlo no dijeron nada sobre sus oraciones, sino que cantaron himnos solamente. Pasaron unos buenos tiempos juntos. Fueron invitados de nuevo para tomar el té y esta vez él se sintió más cómodo. Luego, les pidió que vinieran el jueves siguiente para tener un culto. Tan pronto como abandonamos su casa aquella noche, dijo el señor Owens, el Espíritu Santo me indicó que aplicara la posición de intercesión ya obtenida. Nos unimos en un círculo, y oramos. Ahora, Señor, el diablo ha sido atado. No permitas que este hombre escape. No le des una segunda oportunidad. Entonces el Señor nos dijo que permaneciéramos hasta el próximo jueves y obtendríamos la victoria. Cuando llegó la noche del jueves, 4 de ellos estaban caminando hacia el pueblo. Al pasar cerca de un grupo de casas, el Espíritu le dijo al señor Owens, sin ninguna advertencia previa: ve a esa casa y llama a la puerta. ¿Cómo podría hacer tal cosa? No conocía a nadie que viviera en esa fila de casas. ¿Cómo podría golpear a una puerta ajena sin razón alguna o sin siquiera tener un tratado para darles? La indicación parecía ser tan extraña que no pudo hacerlo. Pasó la casa y caminó solo unos cientos de metros cuando la mano del Señor vino sobre él diciéndole en forma enfática que no debía ir a la reunión a no ser que primero fuera a esa casa. Reyes sabía ahora que no había escape y regresó con uno de sus amigos. Cuando tocaron a la puerta, abrió una niña y, sin hacer preguntas, los invitó a entrar. Allí encontraron a una mujer que yacía en cama, en las últimas etapas de tuberculosis. Cuando el señor Owens dijo quiénes eran, ella levantó sus manos y exclamó: Dios ha respondido mi oración. Durante todo el día le he estado pidiendo que los enviara aquí. La noche anterior, sus amistades pensaron que estaba muriendo y enviaron por el ministro. Él había traído el sacramento, pero ella rehusó tomarlo porque no tenía paz. Alguien le había contado acerca del trabajo de estos jóvenes en la misión y pensó que aquellos que habían traído tal bendición allí seguramente podían ayudarla a tener paz. La mujer había sido miembro de una iglesia durante años, pero no tenía seguridad de salvación y se estaba hundiendo.
Tenía miedo de morir. Pudieron mostrarle el Calvario y aceptó a Cristo aquella noche. La libertad y la seguridad produjeron un gozo insondable como el mar. Después de esto, cada jueves por la noche tuvieron reuniones en su casa y ella nunca cesó de darle las gracias hasta que un día se fue tranquilamente a la presencia del rey. Se les había hecho tarde para la reunión en la casa del encargado de las obras, pero el Señor hizo más en pocos minutos por medio de su obediencia que lo que podría haber hecho en horas sin ella. Mientras contaban lo que había sucedido con la mujer que estaba muriendo, el encargado de las obras, como si le hubieran disparado, y echándose la silla encima, cayó de rodillas pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de él. Aquello fue un cielo abierto, dijo R.S. Owens, y nos unimos a los ángeles en el gozo por un pecador arrepentido.